Pues muy bien, Marte. Aquí con el cafelito, bien caliente, y la divina voluntad a la que le damos la bienvenida. Bueno, se la hemos dado ya todo el día, pero en el café continúa Madre Nuestra de la divina voluntad, eh, pues obrando en nuestra escucha, en nuestro hablar, en nuestra mirada, en nuestras respiraciones, en todo, para que continúes multiplicando todos tus bienes, tu belleza, tu potencia, tu inmensidad, que extendemos, Señor, en todo. Y nos encontramos todos unidos en ti. Pues bendito sea Jesús, y continúa iluminándonos y enseñando, alegrándonos con las buenas noticias de esta santidad, que es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a, bueno, Jesús me lo puso en el corazón, que quería el tema de la santidad divina y la santidad humana, más bien haciendo hincapié en la santidad divina, que tenemos mucha necesidad de, pues de esto, de tener la mirada en lo que significa la santidad, lo que es la vida. La santidad, cuando se habla de santidad, pues denota una actividad, claro. Una persona santa es una persona que obra de una cierta manera. Entonces, como vamos a ver la santidad divina, pues nos vamos a centrar en el obrar divino, claro, porque esto no es humano. Entonces voy a compartir pantalla y con los textos, como siempre, con los textos. Vamos acá. Pues, los más nuevos, a lo mejor no lo saben, los que escuchen esto por primera vez, pero los que ya vamos conociendo, sabemos que el Libro de Cielo es un conjunto progresivo de enseñanzas, ¿sí? Progresivo de enseñanzas, de conocimiento, de verdades, que el Señor le comunicaba a Luisa poco a poco, sorbo a sorbo, y que Luisa meditaba, ponía en práctica y hacía vida en ella. Bueno, hacerlo vida lo tiene que hacer el Señor, porque esto, ¿cómo vamos a hacer nosotros vida en nosotros la vida divina? No podemos hacerlo, lo único que podemos hacer es disponernos con la meditación, con el quererlo y sobre todo con el ponerlo en práctica, ejercitándose, porque la gente dice, ay, pero yo quiero más fe, quiero más, quiero más de esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues poniendo en ejercicio, como la planta, ¿no? Si no le das agua, pues no crece. Y nosotros en el mundo interior crecemos ejercitando lo que se cree en cualquier campo. Y en este campo es ejercitando lo que vamos leyendo, pues poniéndolo en práctica, es cómo se hace vida y cómo se llega a ser parte de nuestra, bueno, nuestra naturaleza humana va desplazando la actividad esta y va adquiriendo fuerza, pues esta otra naturaleza que se nos está comunicando, la participación en la vida divina. A Luisa todo lo fue dado de modo ordenado, ya lo sabemos, crecimiento progresivo. Primero le explica todo lo que es el tema de la santidad humana, virtudes, etcétera, y eso para los que no lo sepan, sobre todo del volumen 1 al volumen 10. Y como contrastes, a mí me gusta siempre eso, los contrastes ayudan, esta definición de lo que es la santidad, para que vayamos afinando, porque a veces no sabemos diferenciar entre esto será actividad humana, esto será actividad divina. Bueno, pues en el Opus, por ejemplo, definen la santidad de esta manera. Ser santo, dicen, significa parecerse. Aquí ya tenemos una palabra que en el Libro del Cielo ya no es parecido, sino que es otra cosa. Es parecerse a Jesucristo en todo, en pensamientos, en sentimientos, en palabras y acciones. El rasgo más característico de la santidad es la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, que informa todas las virtudes, humildad, justicia, laboriosidad, castidad, obediencia, alegría, etc. Es una meta a la que están llamados todos los bautizados y que se alcanza solo en el cielo. Aquí ya tenemos otro punto, que se alcanza solo en el cielo. Ahora viene Jesús y nos dice, no, no solo en el cielo, aquí, después de luchar toda la vida. Otra palabra que ahora Jesús dice, no, no, aquí ya no hay lucha, aquí entras en el descanso. Esta santidad que no es la humana, no es esta que nos propone el Opus o nos puede proponer cualquier otra, es otro tipo. El Opus habla, por ejemplo, parecerse, para nosotros no es parecido, no es para nosotros la doctrina, que esto es doctrina, ya no es parecido. Luego, no es para después, es para ahora. Y luego dice, y después de luchar toda la vida, no, 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 tampoco hay lucha, contando con la ayuda de Dios. Bueno, pues son estos elementos que por contraste, vamos a verlo, no es exactamente así ahora, y ahora ya
Jesús nos va a decir, ahora ya te explico mi plan definitivo. Y después a Luisa le explica lo que es la santidad divina, que es el ejercicio de virtudes en modo divina y de vida en la divina voluntad. Entonces, las virtudes ya sabemos lo que significan, pero lo vamos a leer después. Como vivida por naturaleza propia por el Señor en su humanidad. O sea, la santidad divina nos enseña en el libro del cielo, vivida como naturaleza propia en Jesús, a nosotros es participación, en Él es por naturaleza propia, en su humanidad, como sede de su divinidad, y por gracia, por nuestra Santísima Madre. Evidentemente, desde los volumen 11 al 36, es cuando comienza, ¿no?, en profundidad a hablarle de esta santidad, o de este modo de conducirse en la vida, de obrar, ¿no? Es la santidad que se nos presenta ahora, y es la mismísima de Jesús, ¿no? Entonces vamos a coger en esta lectura la santidad de Jesús, vamos a verlo al grano, vamos a ir al grano, para ver cuál es la santidad esta divina en Jesús, cómo era, para que veamos cómo va a ser en nosotros. Pero antes esta pequeña lectura del libro 1338 de diciembre 3, 1921. Dice el Señor, el vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades. Elevarse por encima, superior. Así, no hay que tener vergüenza, es superior, se eleva. Que debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían primero venir las santidades menores, como cortejo, precursora, mensajera, y como preparativo de esta santidad toda divina. Entonces no hay que asustarse ni tampoco menospreciar. No corramos el peligro cuando hablamos de esto, de decir que es que esto es, tenemos la solución, somos los mejores. No, simplemente es un misterio de designio, de providencia, de lo que Dios ha hecho y en las almas. Y bueno, pues a estas almas las ha llamado, y su santidad han sido cortejo, han sido mensajeros, y han sido preparativos para llegar a esto, que nos ha tocado a nosotros vivirlo, a esta santidad. Entonces vamos a ver en Jesús cómo se desarrolla esta santidad en su humanidad, porque es tan bonito que verlo en Él, porque esto es justamente lo que tiene que ocurrir en nosotros. Vamos a la lectura 12-18, de agosto 14 de 1917. Jesús, esto es la santidad en Jesús, cómo se desarrolló la santidad divina en su humanidad, porque Él era verdadero hombre. Jesús no hacía otra cosa que darse en poder de la voluntad del Padre. Ejemplo de la santidad del vivir en el divino querer. Encontrándome en mi habitual estado, dice Luisa, mi dulce Jesús deprisa ha venido y me ha dicho, hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. O sea, darme en poder es una acción que Jesús hacía. Por lo tanto, nosotros también podemos, recuerden que nuestra imitación ahora ya no es en la parte externa, que la parte externa nos ayuda para saber, ¿no? Un poco cómo conducirnos, no podemos salir de un cierto marco, pero nuestra verdadera imitación es esto que vamos a leer. Jesús se daba en la voluntad del Padre, pues yo me tengo que dar en la voluntad del Padre. Si queremos llamarlo imitación, que aquí no es imitación, aquí es fusión, pero esta actividad nos permite que la fusión se dé. Si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba en las manos del Padre. También el respiraba en Él. Y todo lo que hacía iba ordenado como Él quería. Esto que decimos, no soy yo, Jesús, ven a obrar en mí. Bueno, nosotros le prestamos lo nuestro, pero es como darnos ahora en la voluntad divina que radica en la humanidad de Jesús, para que podamos pensar ahora los pensamientos del Padre y de Jesús, que hablemos con la boca
y con la lengua del Padre de Jesús, con las manos del Padre de Jesús, en Jesús, por Jesús, porque todo tiene que ser a través de la humanidad, ¿no? Etcétera. Y así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer. Y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo. Interesante. Ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro. Y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Así tú, hija mía, si te das en poder de mi voluntad, no tendrás más pensamiento de nada. Mi misma privación que tanto te atormenta y te consume, corriendo en mi voluntad, encontrará el sostén, mis besos escondidos, mi vida en ti, vestida de ti. Qué expresión tan preciosa. Mi vida en ti, vestida de ti. Porque hasta una de las cosas que nos cuesta más cómo hacer correr en la voluntad de Dios son pues los encuentros inesperados, las circunstancias que no queremos aparentemente, las partes más dolorosas. Eso nos cuesta más como encajarlo. Pero dice Jesús, aquí nos da el secreto, haciéndolo correr en mi voluntad, encontrará el sostén, mi vida, y mis besos escondidos. Y entonces será mi vida en ti, vestida de ti. En tu mismo latido sentirás el mío. O sea que nada nos podrá, ahora esto te dice, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Perfecto, es perfecto. Nada me puede separar. Si en tu mismo latido sentirás el mío, ardiente y doliente. Ardiente de amor, de alegría, de paz. Doliente de dolor, lo que sea. Pero será el latido de Jesús, latiendo en el latido de mi vida, de mi corazón y de mi ser. Por eso no me amargues con afligirte. Cuando nos pasan cosas que nos afligimos, o sea, que nos podemos separar instantáneamente y nos metemos en nosotros mismos. Dice el Señor, yo no ponía atención a mí mismo. Bueno, pues como estamos imitándolo, pues vamos a practicar para que llegue a convertirse en naturaleza el no poner atención a nosotros mismos. Dice, sino déjame hacer. El vuelo de mi querer no se detenga jamás en ti. ¿Qué significa el vuelo de mi querer? Si sabemos que el querer es el conjunto de todo lo que Dios ha hecho, pues ahí está toda su vida, pues que mi vida, que el movimiento de mi vida, el vuelo es otra expresión, pero es como decir que mi movimiento no se detenga jamás en ti. Y sabemos que pues las dudas, los miedos, las angustias, el meternos en nosotros, todo este tipo de cosas humano, pues hace que se detenga este vuelo. Bueno, porque dice, de otra manera, obstaculizarías mi vida en ti. Mientras que con el vivir de mi querer, yo no encuentro impedimento y hago crecer y desarrollo mi vida como quiero. Estamos hablando de santidad divina. Esto es el contenido de la santidad divina. ¿Sí? Donde Jesús, igual que Jesús ponía todo en el Padre y con el pensamiento del Padre, en fin, claro, recuerden que cuando se genera el verbo y Dios pone todo en el verbo y el verbo lo lleva todo a cabo y parte de llevar todo a cabo es crearse la humanidad, bueno, pues esta humanidad lo único que hace es continuar y devolverle con lo del Padre. Jesús lo mismo que nosotros. El Padre se encuentra en Jesús. Bueno, pues decimos que el don de la divina voluntad es Dios encontrándose a Dios en nosotros. Pero ahora, este Dios está completamente en esta humanidad. Es encontrar a todo Jesús en nosotros, igualito, los pensamientos, las palabras, las obras, etc. Ahora, para obedecer quiero decir dos palabras acerca de la diferencia del vivir resignado a la divina voluntad y el vivir en el divino querer. O sea, bien claro nos va a explicar Luisa la diferencia entre la resignación
que si han leído los primeros volúmenes, Jesús le habla mucho de estar resignado. ¿Se acuerdan? De la resignación, que qué virtuoso es aquello, que es un paso maravilloso, un paso imprescindible para poder amarle y tal, pero no nos quedamos ahí. La divina voluntad es más que la resignación, que ya a estas alturas, volumen 12, pues Luisa ha aprendido esto, ¿no? Ya ella ha terminado todo el proceso de la santidad humana y está aprendiendo la divina, y ahora va a explicar pues la diferencia. Entonces dice, primero, vivir resignado, según mi pobre parecer, significa resignarse en todo a la voluntad divina. Y esto parece una cosa muy buena y muy santa, ¿verdad? Y decimos, pues sí, ¿no? Sí. Tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando en todas las cosas a la divina voluntad, el orden de las disposiciones divinas que tiene sobre todas las criaturas, y que ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza si el Señor no lo quiere. Me parece, o sea, hablar de estar resignado, dice, es como un buen hijo que va a donde quiere el padre, sufre lo que quiere el padre, rico o pobre, le es indiferente, porque está contento solo con ser lo que el padre quiere. Y esto aparentemente lo leemos y dice, pues esto es divina voluntad. Bueno, vamos a ver, que todavía no ha llegado, esta criatura no ha llegado a la divina voluntad por esto. Porque si recibe o pide órdenes de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va solamente porque lo ha querido el padre. Estupendo, muy loable, maravilloso, ¿no? O sea, está haciendo lo que el padre quiere, está obedeciendo. Tratar con personas. Por tanto, debe poner mucho de su querer, a pesar de que va porque lo ha querido el padre. Pero en tantas cosas se encuentra en la ocasión de hacer por sí mismo. Por lo tanto, puede estar los días, los meses, lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre. O sea que este niño quiere a su padre, quiere hacer lo que el padre lo manda, él es muy obediente, y en todo lo que le manda, pues esta persona tiene el peligro, como dice aquí, de empezar a poner, como está alejado del padre y no puede estar en contacto continuo con el padre, de que se le meta pues sus propios pareceres, sus propios quereres, aunque ama al padre, dice. Así que quien vive resignado al divino querer, le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace. Entonces, esto es una pauta que nos da como diferencia en que, bueno, pues yo estoy haciendo lo que Dios quiere, cuando sabe la gente, ¿no?, que no sabe mucho de divina voluntad, que esto se confunde. Nosotros ya vamos despertando el olfato de lo que es, ¿no? Es más que esto. Dices, no mezclar la voluntad humana en lo que hacemos. Se será un buen hijo, pero no tendrá en todos los pensamientos, las palabras, la vida del Padre retratada del todo en él, porque debiendo ir, regresar, seguir, tratar con otros, el amor queda roto, porque solo la unión continuada hace crecer el amor y jamás se rompe. Y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo. Y en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer la propia voluntad. Sin embargo, creo que es el primer paso hacia la santidad. Por eso, para vivir la divina voluntad, hay que haber pasado por esto, por esta actitud, el de querer hacer lo que Dios quiere, pero eso no es la plenitud de la santidad. Hacer con perfección lo que Dios manda no es la plenitud. Aquí la llave es esta, comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo. Pero es una comunicación continua que antes no la conocíamos, que ahora en el libro de cielo se nos especifica, se nos enseña cómo es esta comunicación, que tiene que ver con la lectura de antes, de que Jesús decía, yo miraba en la mirada del Padre, yo comía en el alimento del Padre, yo hablaba en las palabras del Padre. El libro de cielo consiste en que se nos enseña este movimiento de vida continuo en todo, en la comunicación continua, en la corriente, que es distinto que esta actitud de estar resignado, de estar queriendo hacer lo que Dios hace, pero hay
Bueno, pues es otra manera de decir que hay unión, pero que no hay fusión, porque la fusión no se puede dar si no es con el instrumento necesario para que se pueda de dos naturalezas hacer una, ¿m? Que es la divina. Bueno, dice aquí. Y el segundo paso dice, la diferencia, nos está explicando Luisa, vivir en el divino querer y resignado, ¿no? La santidad humana. Segundo, una diferencia que veo yo, dice él, vivir, dice ella, vivir en el divino querer, quisiera la mano de mi amable Jesús para escribirlo. Ah, solo él podría decir todo lo bello, lo bueno y lo santo del vivir en el divino querer. Yo soy incapaz, tengo muchos conceptos en la mente, esto me encanta, porque se dice, no, es que no es todo concepto, no son todo conceptos. Pues sí, son muchos conceptos, son muchos conceptos, pero que no son estériles, no son secos, son conceptos llenos de vida, pero son muchos conceptos que retocan los conceptos que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces dice Luisa esto, tengo muchos conceptos en la mente, pero me faltan las palabras. Jesús mío, vuélcate en mi palabra, y yo diré lo que puedo. Dice Luis, vivir en el divino querer significa inseparabilidad. Por esto la foto esta, ¿no? De la Santísima Trinidad, que es el ejemplo para nosotros sumo, ¿no? De la inseparabilidad, un solo Dios, tres personas. Pues por nosotros seríamos, pues, de dos seres, uno con una sola voluntad, que sería el resumen de todo lo nuestro, una sola voluntad, aunque somos Dios y yo, no es que yo desaparezco, pero lo que sí hace que tenga esta inseparabilidad es en la voluntad. No hacer nada por sí mismo, significa no hacer nada por sí mismo, porque delante al divino querer se siente incapaz de todo. No pide órdenes, ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo y dice, si quiere que haga, hagamos juntos. O sea, no me mandas y yo te voy a obedecer. No me envíes y yo voy a ir. Envíame, pídemelo y vamos los dos. Dame órdenes y vamos a hacerlas los dos, ¿no? Dice, si quieres que haga, hagamos juntos. Si quieres que vaya, vayamos juntos. Así que hace todo lo que hace el Padre. Si el Padre piensa, hace suyo los pensamientos del Padre. Y no hace ni un pensamiento más de lo que hace el Padre. Lo mismo que Jesús. Si el Padre mira, si habla, si obra, si camina, si sufre, si ama, también ella mira lo que mira el Padre, repite las palabras del Padre, obra con las manos del Padre, camina con los pies del Padre, sufre con las mismas penas del Padre y ama con el amor del Padre. Vive no fuera, sino dentro del Padre. Ahí está la clave, dentro. Así que es el reflejo y el retrato perfecto del Padre. Lo que no es para quien vive solamente resignado. A este hijo es imposible encontrarlo sin el Padre, ni al Padre sin él. Y no solo externamente, sino que todo su interior se ve como entretejido con el interior del Padre. Transformado, perdido todo en Dios. Oh, los vuelos rápidos y sublimes de este hijo en el querer divino. Este querer divino es inmenso. A cada instante circula en todo, da vida y ordena todo. Y el alma, espaciándose en esta inmensidad, vuela hacia todo, ayuda a todo, ama a todo, pero como ayuda y ama el mismo Jesús. Entonces, cuando llamamos a la divina voluntad, nos fundimos en la divina voluntad, comienza a operar la santidad divina, la santidad de Dios en el alma, y se opera, se ayuda y se ama con el mismo Jesús. ¿Sí? Es la parte esa que yo digo siempre, la parte pasiva, donde se está dando todo esto y yo no soy consciente. Lo voy sabiendo, ¿lo puedo experimentar o no lo puedo experimentar? Puedo tener una sensación de que estoy unido con todo, de que me encuentro con todo, de que todo lo mío se está multiplicando, porque la fe me da una cierta vivencia y seguridad, que podría traducirse la vivencia en seguridad de que esto se está dando, ¿no? Entonces, lo que no puede hacer quien vive solo resignado. Así que a quien vive en el divino querer, le es imposible hacer
por sí solo. Más bien siente náusea de su obrar humano, aunque sea santo. Porque en el divino querer las cosas, aun las más pequeñas, toman otro aspecto. Esto es ya la santidad. Adquieren nobleza. O sea, las cosas las más indiferentes adquieren nobleza, esplendor, santidad divina, potencia y bellezas divinas. Se multiplican al infinito y en un instante hace todo y después que ha hecho todo, eso del instante me encanta, porque, bueno, lo va a decir aquí, dice, y después que ha hecho todo, dice, no he hecho nada, lo ha hecho Jesús. Y este es todo mi contento. Esto de es todo mi contento, este es el punto que un día mencioné, que a nosotros nos puede dar mucha alegría, pues estando en la divina voluntad, pues nada, que vamos a salir de viaje, que vamos a ver a la familia, que vamos a ir a un sitio, que van a venir a casa, todo eso son estupendos, cosas muy estupendas. Pero dice aquí, es todo mi contento que en mis actos ocurra esto, que los actos míos adquieran nobleza, que lleguemos a hacer que mi verdadero contento y mi felicidad sea el saber que en mis actos se está reproduciendo todo Jesús, que la vida de los ojos de Jesús, de la mirada de Jesús y los frutos están saliendo de mí. O sea, que esto sea mi felicidad, no todo lo exterior, que sí, que lo disfrutamos y que Él nos gusta, a Él le gusta que tengamos pues todos los bienes y que los disfrutemos, pero el corazón, lo más interior, lo más íntimo, lo que nos debe de llegar a ser la verdadera alegría sería esto, que Jesús está repitiéndose y se está encerrando en mi barrer, en mi respirar, en mi dormir, en mi hablar, en mi ir, en mi venir. O sea, ese hijo que se marcha, que sale, que entra, pero está en un movimiento de fluyendo continuamente la vida divina, lo sabe, está en unión con su Padre, por medio de Jesús, está con la Virgen. Bueno, pues esa, ojalá yo lo consigo así, que ese tendría que ser todo el contento. Sería como el key de la felicidad, cuando dice el Señor, te he hecho para una felicidad divina y no humana. Yo la concibo, pues esto, que de mí, la alegría, el honor, que de mí está saliendo, pues esto, lo que hemos dicho. Qué miserable cual soy. Jesús me ha dado el honor de tenerme en el divino querer para hacerme hacer lo que ha hecho Él. Esto sería el corazón de esta santidad divina, ¿no? El honor, la alegría de saber que estoy haciendo lo que Él ha hecho. Así que el enemigo, si tuviéramos esto, también el enemigo no puede molestar a esta hija en si ha hecho bien o mal, poco o mucho, porque todo lo ha hecho Jesús. Y ella está junto con Jesús. Esta es la más pacífica, no está sujeta a ansiedades, no ama a ninguno y ama a todo, pero divinamente, divinamente, no humanamente. Se puede decir, es la repetidora de la vida de Jesús, el órgano de su voz, el latido de su corazón, el mar de su gracia. Solo en esto, continúa Luisa, creo, consiste la verdadera santidad. O sea, esta es la santidad, donde llegamos a esta verdadera alegría, porque Dios es sumamente feliz. Entonces, el corazón de la santidad auténtica es una felicidad, y esta sería la verdadera santidad. Todas las demás cosas son sombras, larvas, espectros de santidad. En el querer divino, las virtudes toman puesto en el orden divino. En cambio, fuera de él, en el orden humano, están sujetas a estima propia, a vanagloria, a pasiones. Oh, cuántas obras buenas y cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse delante a Dios y de repararse, porque están vacíos del divino querer, por tanto sin fruto. Quiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad, otra vez la expresión, o como todas las demás cosas desaparecerían. La verdadera santidad, ¿sí? Hay una que parece que es, pero no es la auténtica. O sea, es la que hemos vivido. La santidad humana es lo que ha servido
pero no es la verdadera santidad. Por tanto, muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Ahora, por contraste, vemos, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero para los que son más nuevos vamos a leerlo. Muchos la ponen en las pías prácticas de piedad, y ay de quien se las quite o las estorbe. ¿Cómo se engañan? Si sus quereres no están unidos con Jesús y también transformados en Él, una cosa es unido y otra cosa es ser transformado en Él, lo que es continua oración, ¿sí? Con todas sus pías prácticas, su santidad es falsa y se ve que estas almas pasan con mucha facilidad de las pías prácticas a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas. O cómo es deshonrosa esta especie de santidad. O sea, que dentro del campo de la santidad hay especies. Bueno, pues esta es una que es deshonrosa. Otros ponen la santidad en ir a la iglesia y asistir a todas las funciones, pero su querer está lejano de Jesús y no transformado en él. Y se ve que estas almas poca atención ponen a sus propios deberes, y si son impedidas se enfurecen, lloran porque su santidad se les va por el aire, se lamentan, desobedecen. Son las llagas de la familia. Oh, qué falsa santidad, otra especie, falsa, deshonrosa, falsa. Otras las ponen en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto con el querer de Jesús. Y hay de quien las contradice. Estas almas son como los globos inflados, que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se fuma, y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda, y por eso quisieran un director para ellos que en cada pequeña cosa les aconseje, los tranquilice, los consuele, pero están más agitados que antes, claro, porque están buscando consuelos humanos, y la verdadera santidad no admite consuelos humanos. Pobre santidad, ¿cómo es falsificada? Quisiera las lágrimas de Jesús, de mi Jesús, para llorar junto con él sobre esta santidad falsa y hacer conocer a todo cómo la verdadera santidad está en hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. O sea, en cumplir todo lo que Dios quiere. Y ahora la plenitud de lo que Dios quiere es que vivamos en el divino querer. Ahí metido. Esta santidad echa sus raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile, porque llena cielo y tierra, y donde encuentra su apoyo. Es firme, no sujeta a inconstancias, a defectos voluntarios, atenta a los propios deberes, es la más sacrificada, desapegada de todos y de todo. Fíjense lo que dice, es la más sacrificada. Desapegada de todo y de todos. Porque claro, el hijo que se iba a hacer lo que el padre quería, bueno, pues cuando estaba alejado del padre, pues no tenía, a lo mejor se lo presentaban ocasiones, se podía distraer, se podía meter en cosas que a lo mejor le gustaban a él, no estaba en comunión continua o con el sacrificio, estuviera en su casa atento a lo que el padre deseaba, en fin. Y entonces dice, claro, por eso es la más sacrificada, porque aquí, viviendo de esta manera, tenemos que estar en esa atención para que la comunicación se esté dando continuamente, llamando, dándole más importancia a la alegría de saber que lo que está pasando en esta circunstancia, en este momento, es que Jesús se está encerrando, que está repitiendo su vida. En un dolor de cabeza, pues toda su pasión, en una alegría, pues todas sus alegrías, y así, etcétera, continuamente y siempre nuevo, siempre nuevo. Entonces, ese es el sacrificio, y además desapegada de todos, claro, y de todo. ¿Por qué desapegada? Bueno, porque ya no me importa, porque ya no doy la importancia, no me anclo, no me agarro a personas o circunstancias, sino que mi alegría. Entonces, cuando llegamos a este punto, pues claro, somos las personas más libres, aún de las mismas direcciones. Ah, es que tengo que ver, no lo puedo hacer porque tengo que ver al director espiritual. Si no está el director espiritual, no puedo dar un paso. Entonces, claro, esto es otra vida.
que, como dice Jesús, pues yo quiero ser el director de esta vida divina, porque ¿qué director espiritual sabe cómo puede crecer la vida divina? Dice, y como sus raíces son profundas, claro, porque no están en lo humano, están en Dios. Se eleva tan alto que las flores y los frutos florecen en el cielo. Por eso todo el mundo en el cielo, desde la tierra, desde allá arriba, huelen lo que sale, los perfumes, los colores, en el cielo. Qué bonito. Y está tan escondida en Dios esta persona que la tierra poco o nada ve de esta alma. Parece que no hace nada. El querer divino la tiene absorbida en él. El querer divino. ¿Cuál es el querer divino? Pues la vida divina. Está chupando la vida divina. ¿Por qué la tiene absorta? Porque la vida divina nos necesita para encerrarse en nosotros. Es como ella chupa de nosotros, de nuestros actos, de nuestros movimientos, y nos tiene metidas y escondidas en él. Solo Jesús es el artífice, la vida, la forma de la santidad de esta envidiable criatura. Qué bonita expresión también. Antes era la expresión de Jesús a mí, o sea, como era, me tiene a mí en su vida, como un traje, ¿no? Y aquí es la forma, Jesús, la forma de la santidad de esta envidiable criatura. Estas son palabras del Señor, ¿eh? No tiene nada de suyo, sino todo es en común con su Jesús, con Jesús. Su pasión, o sea, todo lo que le interesa es el divino querer, la vida de Dios. Su característica es el querer de su Jesús. Y el fiat es su movimiento continuo. Visto, maravilloso. Vamos a tirar, ¿cómo se llama? Fuegos artificiales. Qué cosa tan bonita, no me digan ustedes a mí. En cambio, la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias. Y mientras parece que los globos de su santidad se inflan tanto, que parece que vuelan por el aire a una cierta altura, tanto que muchos y los mismos directores quedan admirados, pero pronto se desengañan. Y basta para hacer desinflar estos globos una humillación, una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, en fin, que alguien nos ¿cómo se dice? Nos desplaza, pues ya nos hundimos en la miseria, o nos solíamos hundir en la miseria, creyéndolas un robo que les hacen, pues se creen las más necesitadas y por tanto, mientras se hacen escrúpulos de tontería, después llegan a desobedecer. Es la envidia y la polilla de estos globos que, royéndoles el bien que hacen, les van sacando el aire y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra, y entonces se ve la santidad que había en el globo. ¿Y qué cosa encuentra? Amor propio, resentimiento, pasiones escondidas bajo aspecto de bien. Y se tiene ocasión para decir, se han hecho juguete del demonio. Así que de toda la santidad no se ha encontrado otra cosa que un amasijo de defectos aparentemente disfrazados de virtud. Más clarísimo no puede ser. Pero ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa santidad, de esta vida devota sin fundamento, que está apoyada sobre una falsa piedad. Antes decía de eso, falsa, deshonrosa. Estas falsas santidades son las vidas espirituales sin fruto, estériles, que son causa de hacer llorar, quién sabe cuánto, a mi amable Jesús. Son el mal humor de la sociedad, las cruces de los mismos directores de la familia. Se puede decir que llevan junto a ellos un aire maléfico que daña todo. Ah, pero qué diferente es la santidad del alma que vive en el querer divino. Estas almas son la sonrisa de Jesús. Están alejadas de todo, aún de los mismos directores. Solo Jesús es todo para ellas. Así que no son suplicio para ninguno. El aire benéfico que poseen embalsama a todo. Son el orden y la armonía de todo. Jesús, celoso de estas almas, se hace actor y espectador de lo que hacen. Ni siquiera un latido, un respiro, un pensamiento que Él nos regule y domine. Es como Jesús con el Padre, que el Padre era actor y espectador de lo que hacía Jesús. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Pues aquí igual. Jesús las tiene tan absorbidas en el divino querer que difícilmente pueden recordarse que viven en el exilio. Difícilmente, o sea,
cuando decimos salve, el salve Regina, en este, ¿cómo se dice? Es que no me viene ahora. De misericordia, en este exilio, ¿no? En el que vivimos, bueno, nosotros ya no lo decimos. Yo vivo en el cielo, yo no sé tú, porque ya es que ni los sufrimientos me separan de que haga correr en estos sufrimientos la vida de la divina voluntad. Por lo tanto, vivo en el cielo, estoy ya en el cielo y me lo tengo que creer para que para que llegue a ser parte de mi naturaleza, parte de mí, la vida divina, la participación en la vida divina. ¿Por qué decimos que el obrar divino es distinto del obrar humano? Por las características que tienen, ¿no? Mira, aquí he insertado en esta lectura esto, ¿no? Porque es muy importante lo que va a decir Jesús para que se nos meta ahí, bueno, pues que yo obro con lo de Jesús, pero Él me necesita a mí para llevar a cabo el desarrollo de su propia santidad en mí. En el 36:22 dice Jesús, es tanto mi amor por quien vive en mi querer divino, que lo que hago yo, se lo hago hacer a ella. Le doy el derecho sobre mis actos como si fueran suyos. Y estoy esperando con ansia que tome mis pasos para hacerla caminar. Por eso, cuando decimos, ven divina voluntad en mis pasos, ¿qué está haciendo el Señor? Lo que Él está haciendo, me lo está haciendo a mí. Es decir, en mis pasos se está encerrando los pasos de Jesús. Pero esta frase que leemos, que decimos que lo que hago yo se lo hago hacer a ella, uno dice, pero bueno, ¿y cómo sé yo lo que Jesús está haciendo para que me lo haga hacer? Bueno, esto es una frase que es lo que ya sabemos, igual que decir que en mis pasos, como Él necesita mis pasos, se está alimentando de mis pasos para yo, bueno, yo no lo puedo hacer, se encierra Él en mis pasos, es otra manera de decir lo que estoy haciendo yo, se lo estoy haciendo a ella, hacer a ella, en los pasos, en las obras, en las palabras, en las miradas. No tenemos que saber exactamente qué está haciendo Él. Sé que es la vida de los pasos divinos, sé que es la vida del obrar divino, sé que es la vida del hablar divino, pero no sé en concreto. Cuando llegue ahí al otro lado, todas estas semillas van a florecer y voy a poder saborear como posesión lo que Jesús hizo como si yo, lo que Jesús está haciendo en mis pasos como si yo fuera la autora. Entonces se me está dando a mí como mérito la vida del obrar de Jesús, la vida del obrar. O sea, es mío, es mi posesión, esta vida divina. Por eso está creciendo en mí la vida divina. Pero es de esta manera. Estoy esperando con ansia que tome mis pasos para hacerla caminar, que tome mis manos para hacerla obrar, mi voz para hacerla hablar. Tanto que si alguna vez deja de servirse de mí, que en esto consiste la santidad divina, en servirnos de lo que Él ha hecho, por eso ven divina voluntad. Me estoy sirviendo de lo que Jesús hizo, de sus lágrimas, de su corona de espina, de sus látigos, de cada vacío que Él vive, de toda ausencia de vida divina en mis actos. Bueno, pues esto es la santidad divina, servirse de lo de Él. Mi amor le reprocha cuando yo, como ese hijo que se aleja y que me olvido y que me meto en lo mío, entonces dice, mi amor te reprocharía dulcemente y con ternura indecible, le digo, hoy no me has hecho caminar. Mis pasos estaban esperándote para caminar en ti y tú me los has dejado parados. Cuando esa comunicación no es continua, no tenemos la fusión continuamente, hoy mis obras están suspendidas porque tú no me has dado el espacio para obrar en tus manos. Hoy he estado siempre en silencio porque no me has hecho hablar en tu voz. Ah, pero yo que sé qué palabra, qué es lo que quiere decir Jesús. Es que no se trata de lo que quiere decir Jesús. Se trata de que encierren las palabras la vida del hablar divino. Yo voy a hablar con el vecino, con Periquito, con Marujita, hasta con el perro. Pero la vida del hablar divino es lo que Él quiere encerrar ahí. Que el hablar divino se encierra en Jesús. Entonces va toda la divinidad junto con los frutos, que es la divinidad, ¿no?, de la vida de Jesús. Siempre, siempre, nunca nos olvidemos eso. Bueno, dice, suspendidas.
porque tú no me has dado el espacio para obrar en tus manos. Hoy he estado siempre en silencio, porque no me has hecho hablar en tu voz. Mira, también mis lágrimas las tengo sobre mi rostro, porque tú no me las has quitado para servirte de ellas, para lavarte, para refrescarte en mi amor. O sea, cuando tenemos una circunstancia dolorosa, de lo que sea pues, algo que ocurre, un familiar que muere, que se quite la vida, que se enferme, que lo que sea, o cualquier sufrimiento que estoy sufriendo por eso, me tengo que acordar de las lágrimas de Jesús y llamar en mi sufrimiento a las lágrimas de Jesús. Y entonces voy a hacer uso en ese sufrimiento de lo que estoy viviendo, ahí se están encerrando las purificaciones, todas las lágrimas de Jesús, todo lo que hizo con sus lágrimas. O sea que mi sufrimiento le sirve a Él para encerrar lo suyo. Y cuando eso yo lo sé, lo cojo al vuelo y ya no me encierro en mí misma, en mi propio dolor, sino que remonto el vuelo y hago correr todo lo que estoy viviendo en el sufrimiento de Jesús. ¿Cuál es el fruto de ese sufrimiento? Pues que yo me pueda lavar, que las almas se puedan lavar, que puedan descansar en su amor. Pero necesita, en este caso, mis lágrimas. Y para hacer con ellas un baño para quien me ofende. O sea, que estoy sufriendo por esto y por aquello, pero lo remonto. Y entonces digo, Señor, y todo mi sufrimiento, porque yo ahora sé lo que está pasando y estoy aprendiendo a hablar con Él. Y entonces dice aquí, pues yo puedo coger y lavar a todas las almas desde mi propio dolor, las lavo por lo que le están ofendiendo. O sea que fíjense en la potencia, lo que tenemos a nuestra disponibilidad. Esta santidad divina es que Él me encierra, se encierra en mí, pero es que yo me encierro en Él. Yo estoy encerrando ahora en Él todo lo que estoy viviendo. Y estoy ahora, voy a aprender cómo esto se está dando, yo ahora aprendo a hacer uso de lo que se está encerrando en mí. Esto es lo que significa vivir de esta santidad. Entonces, voy a hacer uso y voy a aprender a hacer lo que él está haciendo, lo que puede estar haciendo. Y por eso dice, yo por eso me siento aún el rostro bañado en llanto, que esta es otra, que si yo me despisto y no lo elevo, no me elevo, es una manera de decir poner el vuelo, ¿no? Pongo el vuelo todos mis actos y mis circunstancias. Es otra manera de decirlo. Entonces Jesús se queda solo en sus actos y por eso él se queda solo. Pero si yo, cuando estoy sufriendo por lo que sea, lo remonto, pues ahora ya no está solo y no le dejo a él, como dice aquí, mi rostro se queda solo bañado en llanto. Hoy mis penas están sin los besos y los alivios de quien me ama. Bueno, pues cuando vivimos nuestras penas de esta manera, pues aliviamos a Jesús, le estamos besando, le estamos queriendo, dando un abrazo. Y por eso me la siento más encrudecida. O sea, no solo que está solo, sino que nosotros que tenemos el don de la divina voluntad, lo dejamos solo en sus actos y para él es como un sentirlas doble, porque pudiendo ponerlas en vuelo, no lo estamos viviendo de nosotros. Y eso no solo en lo malo, sino también en lo bueno. Y se queda él solo viviendo sus alegrías, que su alegría es multiplicarse, pues si no lo llamamos, no se multiplica y se queda él con su alegría, pero para él es un dolor. Por eso, tómame todo, no me dejes nada, no me abandones. Hazme apoyar mi ser divino con todos mis actos sobre ti y sobre todos tus actos. Y así te llamaré mi apoyo y mi refugio. ¿Sí? Pondré en ti, en el banco de mi voluntad que reina en ti, todo lo que hice y sufrí estando en la tierra. Lo multiplicaré, lo centuplicaré. Lo haré resurgir continuamente a nueva vida, a fin de que tomes para ti lo que quieras. O sea, esto es como decir, apoyar mi ser es como la pista de aterrizaje, donde ahora desde ahí él lo va a multiplicar como en un banco y lo hace resurgir y lo multiplica y lo duplica para que tomemos lo que queramos. Me darás a todos para que todos me conozcan y me amen. Porque claro, al tomarlo, al vivir de esta manera, como es mío, pues yo sé que se está extendiendo, pero yo puedo hacer con eso lo que quiero. Como si además se está multiplicando, siempre es nuevo, pues me vuelvo a ir a los hospitales, me vuelvo a ir a los enfermos, a las cárceles, a los drogadictos, en fin, a los desesperados, a los que están
indolentes, indiferentes, etcétera, etcétera. Y me darás a todos para que todos me conozcan y me amen. Debes saber que en cuanto la criatura entra en mi voluntad para hacer sus actos, hace la llamada a todas las cosas creadas. O sea, no solo esto es un plus ahora, ¿no? Parte de lo que es la santidad divina. Cuando vivimos de esta manera, estoy como llamando a las cosas creadas, a los santos y a los ángeles, a fin de que todos queden encerrados en aquel acto. Y cómo es bello sentir en aquel acto que todos me aman, que todos me reconocen y adoran, que todos hacen la misma cosa. Mi voluntad llama a todos, se impone sobre todo y todos quedan felicitados, honrados de ser encerrados en aquel acto hecho en el querer divino, para amar con nuevo amor y con el amor de todo aquel que tanto los ama. Bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, como contenido de lo que es la santidad divina, porque aquí estamos, no llegamos ni a la mitad y ya casi llevamos la hora. Vamos a terminar con esta, hija mía. El vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, muy diferente. Y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. No se han encontrado. Se puede decir que las demás santidades son la sombra de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Esta santidad, la fuente de la vida divina. Por eso se atenta a los ejercicios del vivir en mi querer. Entonces, esta santidad comporta una serie de ejercicios, unas atenciones, unas prácticas, una praxis, una forma, sobre todo una forma de colocarnos interiormente. Sobre todo la forma es pues el estar poniendo en vuelo todos nuestros actos en el divino querer, haciendo correr la vida de Jesús. A ver, por aquí. Bueno, pues yo quiero que... A ver, mira algo que antes de terminar... Todo esto. Nada. Bueno, no nos da tiempo, ni mucho menos, para continuar con el aspecto de la santidad divina. Es una preciosidad lo que es la vida, pues es la vida en la divina voluntad. Entonces, bueno, pues que ya nos queda claro, ¿no? Es una vida nueva, una vida distinta, que es ni más ni menos que la misma santidad de Jesús, la mismísima. Así que le damos gracias. Gracias, Jesús, que nos llamas a ser otros tú. Y recuérdanos siempre, Señor, que tus ángeles y el Espíritu Santo nos recuerden a no despistarnos, a no ser como el hijo que se marcha y que se entretiene, porque una de las preguntas que muchas personas hacen dice, pero ¿cómo puedo estar yo atenta si tengo que estar con los hijos, con el colegio, con los trabajos, Pues sí, hay que llegar a este punto de estar unidos, fundidos, haciendo correr continuamente y sabiendo lo que está pasando con el Señor, para que tenga la alegría el Señor de tener una vida continua, y está muy contento, que queramos hacer lo que Él quiere, tal, pero que no nos despistemos y que en el día a día, en las circunstancias, nos desconectamos y nos metamos en nosotros mismos, que ahí está el problema, que nos metemos en nosotros mismos y lo vivimos todo desde nosotros. Tenemos que aprender a vivirlo todo desde Dios. Ahí está, vivirlo todo desde Dios. Haciendo eso, habremos llegado al puerto de nuestro fin. Origen, fin de la criatura, y al puesto y al orden. Viviendo así, aprendiendo a vivirlo todo desde Dios, con esta mirada, con esta óptica, con esta actividad, pues seremos la sonrisa, como dice, estas almas son mi sonrisa, las que le damos el alivio, le quitamos los pesos, las que estamos con Él, las que conocemos el negocio del Padre. Bueno, pues mándanos, Padre, a donde quieras, que aquí estamos, para no distraernos. Entonces, pues hasta la semana que viene. Y ahora abrimos.